6:44. La embajadora, vamos con más noticias, la embajadora Laura Sarabia reiteró su pedido a la Fiscalía para que llame a declarar bajo juramento a su jefe, el presidente Gustavo Petro. El primer mandatario aseguró que fue ella quien llevó a la superintendencia las hojas de vida de los interventores que habrían participado en el desvío de recursos del sistema de salud. Sarabia negó esa afirmación. Un señalamiento del presidente Gustavo Petro contra su embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, tiene en aprietos la cercanía entre el mandatario y una de sus principales aliadas en el gobierno. Por política no se mete un solo interventor. Escoja usted los mejores. Y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño. Y se tiró como un año la intervención y la reforma a la salud. Y usted creyó en ella. Y esos interventores fue a hacer business con nosotros. Yo los eché después, pero demoraron unos meses. Con un trino y una carta a la diplomática le contestó: mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud lo saben. Adicionalmente, se conoció esta carta de la abogada de la hoy embajadora, quien le reiteró a la Fiscalía la petición de recolectar varias pruebas relacionadas con los nombramientos en el sector salud, incluida una declaración del presidente. Reitero igualmente la solicitud de recibir mediante certificación jurada la declaración del señor presidente de la República, en particular para que se indague sobre la persona que le suministró de manera falsa la información relacionada con la designación de interventores. Las pruebas solicitadas por Sarabia serían adjuntadas a la denuncia presentada hace algunos meses por la funcionaria por violencia política. Pues ya vieron ustedes el contexto de esta controversia entre el presidente Gustavo Petro y la ahora embajadora y jefe del TAP, Laura Sarabia, pero quien al parecer habría recibido esas hojas de vida, bueno, hay muchas dudas sobre ese interrogante, quién pudo ser, cómo llegaron, cómo se recibieron. Por eso a esta hora tenemos comunicación, 6:46 minutos, con el ex superintendente Luis Carlos Leal. Señor Leal, buenos días, gracias por este contacto. Buenos días para ti y para toda la audiencia de Caracol Noticias, un saludo muy especial. Bueno, ¿cómo usted recibía estas hojas de vida? ¿Quién se las enviaba y con qué instrucción? Órdenes específicas llegaban en ese momento llegaban por parte de Palacio de Nariño, quien era la mano derecha de Laura Sarabia, Jaime Ramírez Cobo, su asesor, era la persona que daba estas comunicaciones, diciendo que era orden directa del señor presidente de la República y que ya contaba con el aval de la entonces directora del DAPRE, Laura Sarabia. Sí, doctor Leal, ¿pero usted nunca llamó al presidente directamente para saber si era orden de él? Fue después cuando, digamos, que me pareció ya normal porque siguieron exigiendo unos cambios de unos interventores que en mi concepto no debíamos cambiar porque acaba de hacer un cambio rápidamente, donde yo le dije al presidente, no estoy de acuerdo con esta decisión, y contrasté porque ahí me di cuenta que él no sabía. Él me dijo, yo en ningún momento he dado esa orden, nadie ha dado esa orden. Le dije, sí señor, a través de Jaime Ramírez Cobo llegó esa orden diciendo que tenía el aval de Laura Sarabia y que era orden directa suya, y ahí entendí que claramente estaban engañando al señor presidente y me estaban engañando a mí, haciéndose pasar por él. Pues de inmediato Laura Sarabia se pronunció, dijo que ella no tomaba estas decisiones, que su gestión fue trazable, ha dicho en uno también de sus documentos que ha enviado oficialmente a la Fiscalía pidiendo que se adelante una investigación sobre estos testimonios y que tanto el presidente como el ministro de Salud sabían de estas decisiones, que nunca tomó ninguna decisión directa sobre cuál debía ser el interventor. ¿Usted qué responde? Estoy de acuerdo con la doctora Laura Sarabia en que la Fiscalía tiene que dar las respuestas, porque nosotros también como Superintendente Nacional de Salud en su momento pusimos en conocimiento de la Fiscalía el actuar de 3 interventores en particular que, coordinados por Mario Andrés Urán, hacían direccionamiento de recursos, beneficiaban a unas entidades y desviaban los recursos de la salud para beneficiar a unos intereses privados y no a la salud de las y los colombianos. La Superintendencia no da órdenes de cómo se realiza una intervención, designa sí a los interventores cuando se cumplen los requisitos para ese nombramiento, y lo que tiene que hacer fue lo que hicimos nosotros, vigilar que su trabajo efectivamente se apegue a la ley. Como encontramos esos indicios y esas presuntas actos de corrupción, lo que tenemos que investigar de fondo y lo que pedimos a la Fiscalía es que claramente se resuelva este proceso y nos dé a
conocer la verdad a todas las y los colombianos de qué era lo que estaba pasando, de cómo ese entramado de corrupción que se había venido construyendo desde hace muchos años y que aparentemente se repite en el sistema, pues se pueda dar a la luz y sepamos realmente cómo es que las personas que han manipulado el poder detrás de las EPS han manejado los recursos de la salud a su antojo. Esas denuncias y esos indicios de personas señaladas, escogidas por ustedes, por el gobierno nacional. No, señor. A ver, una cosa es escoger, designar y cumplir con unos requisitos. Otra cosa es que la orden de cómo se actúa se dé o exista por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia Nacional de Salud lo que hace es verificar que efectivamente esa persona que se designa, que pasa a ser una persona que cumple funciones públicas, pero que es un agente particular, siga siendo coordinada. Las EPS, como están montadas hoy en el sistema y como lo permite la Ley 100, son entidades que manejan recursos públicos y que lamentablemente por esa falta de control que históricamente el Estado no ha tenido la voluntad de montar al interior de lo que significa el ordenamiento de la salud en nuestro país, porque lamentablemente, y hay que decirlo, cuando nosotros llegamos a la Superintendencia Nacional de Salud, era una entidad que llevaba años, pero que la tecnología nunca había llegado a su entidad, que vigilaba billones de pesos de recursos de la salud con Excel y que prácticamente parecía montada con dolo para que no se pudiera verificar qué era lo que estaba pasando al interior del sistema de salud. Y vimos en reiteradas oportunidades que lamentablemente se prestó para casos de corrupción en muchas oportunidades. En el año pasado, una superintendente delegada de vigilar las EPS confesó haber recibido 300 millones de pesos por no mirar a una EPS, por hacerse la ciega ante lo que estaba pasando, 700 millones de pesos también en años anteriores por haber recibido unos recursos para dar prebendas o para beneficiar a las EPS. Luego el sistema profundo, como lo ha manifestado el señor presidente y como lo ha dicho el gobierno nacional en distintas oportunidades, es lo que tiene que cambiar, porque independientemente de que lleguen personas que no son del gobierno, que son los interventores, sino que son simplemente personas que cumplen con unos requisitos, unas características técnicas que exige la ley para poder ser designados en estos casos, pues ejerzan su labor como debe ser. Y la labor de la superintendencia, verificar, hacer seguimiento y hacer cumplir la ley como lo hicimos nosotros cuando verificamos que efectivamente podía haber comportamiento irregular por parte de estos tres agentes interventores que en su momento fueron los interventores de ASMED Salud, EMSANAR y SOS. Llevamos las pruebas a la Fiscalía General de la Nación y eso es lo que pedimos hoy. Pedimos que haya justicia, la verdad se siga revelando y que efectivamente las y los colombianos podamos saber qué fue lo que pasó. Y en este caso en particular, esas tres EPS fueron las que precisamente por orden supuestamente del señor presidente y por mensajes enviados a través de la mano derecha de Laura Sarabia, llegaron a ser interventores de estas EPS. Sí, déjeme hacerle esta pregunta, doctor Leal. Si ayer el presidente Petro, pues en la intervención dice lo que dice, ¿usted cómo toma que quien está fuera del gobierno es usted y no la que los dos señalan como principal culpable, Laura Sarabia? Sigue en el gobierno nacional como embajadora en el Reino Unido. ¿Eso uno cómo lo puede interpretar? Y le hago una segunda. ¿Este es un mea culpa del gobierno para decir que las intervenciones de algunas EPS salió mal? ¿Eso no salió bien? A ver, es un reconocimiento a lo que siempre ha hecho el gobierno nacional. El sistema basado en la intermediación es un sistema que la cura se tiene que hacer de raíz y que los pañitos de agua tibia, como se han hecho anteriormente, no funcionan definitivamente y no es la primera vez ni el primer ejemplo que ocurre a nivel nacional en el manejo de los recursos de la salud. Tenemos casos previos como Salucop, Medimás, Café Salud, Cruz Blanca, donde el mismo gobierno en su momento hasta montó EPS de papel con 1 millón de pesos de patrimonio para poder supuestamente manejar y administrar la salud de millones de colombianos, que fue completamente irresponsable. Gobiernos previos que lo que hicieron fue las EPS generaron las deudas, entonces el gobierno se las pagó, es decir, todos las y los colombianos les pagamos las deudas a las EPS después de que ellas generaron esas deudas de una manera irresponsable y nunca se ha solucionado el problema de raíz. Lo que se plantea hoy es solucionar el problema de raíz. Ahora, frente a la presencia o no de una persona dentro del Estado, no me corresponde a mí juzgar las decisiones y por qué se toman y tampoco tengo conocimientos o razones por las cuales esto ocurre al interior del gobierno nacional. Claro. Muy bien, es el Luis Carlos Leal, ex superintendente de salud. Pues, doctor Leal, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. A ustedes un buen día.